Desde la noche de los tiempos, el hombre ha tratado de comprender la Tierra, su origen, su composición, su formación. Para ello, ha observado nuestro planeta desde todos los puntos de vista mediante la física, la biología, las matemáticas e incluso la filosofía. Gracias al progreso científico actual, la investigación avanza y se encuentran muchas respuestas concretas y racionales. Sin embargo, todavía hay elementos que permanecen inexplorados, partes de la Tierra para las que todavía tenemos muchas preguntas. Entre ellos, el océano despierta la curiosidad. El océano se define como una vasta extensión de agua salada entre dos continentes. Más del 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por el océano. Está dividido en 5 partes: el Pacífico, el Atlántico, el Ártico, el Sur y el Índico, y unos 10 mares. El océano se conoce a menudo como la cuna de la vida, ya que el agua ha acompañado a la vida desde sus inicios. Sin embargo, este elemento tan antiguo sigue siendo el menos conocido y el océano sigue siendo una de las últimas partes inexploradas de la Tierra. Con una profundidad media de 3.682 metros, el océano representa el 96% del volumen de la biosfera. El segundo océano más grande, en términos de superficie, es el Océano Atlántico. Se extiende de norte a sur y tiene una superficie de unos 100 millones de kilómetros cuadrados. Se formó por el movimiento de las placas tectónicas hace 180 millones de años. Durante siglos, fue el escenario de la exploración europea. Hoy en día, es una importante vía de navegación para todos los países que la rodean. El Océano Atlántico también es noticia por otros motivos. Es una zona misteriosa, codiciada, buscada y denostada que se ha hecho tristemente célebre por sus desapariciones y naufragios inexplicables. Querido viajero, buenos días. Hoy te llevo a una exploración marítima para descubrir los misterios de una zona muy extraña, el legendario Triángulo de las Bermudas. Antes de partir hacia una nueva aventura, recuerda darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias a todos y que lo disfruten. El Triángulo de las Bermudas está conectado en 3 puntos por Miami, Puerto Rico y la isla de las Bermudas. Su tamaño no está claramente establecido. Varía según las historias y los hechos, pero se dice que tiene entre 500.000 y 1,5 millones de kilómetros cuadrados. La leyenda describe la zona como un lugar en el que desaparecen extraños barcos, aviones y aeronaves, normalmente sin explicación. Se calcula que cada año desaparecen 4 aviones y 20 barcos en condiciones misteriosas en el Triángulo de las Bermudas. El entorno idílico podría sugerir otros escenarios, con sus aguas turquesas, playas de arena blanca, palmeras hasta donde alcanza la vista y el mar como elemento estrella. De hecho, los puntos del triángulo son en sí mismos lugares muy turísticos y extremadamente populares entre los veraneantes que buscan exotismo. Cuando pensamos en Miami, Puerto Rico o las Islas Bermudas, nuestra mente viaja. Sin embargo, no tenemos ni idea de que el Triángulo de las Bermudas, situado sobre una enorme zona montañosa, tiene un abismo de 8.000 metros de profundidad. A modo de comparación, el punto más profundo de la corteza terrestre, la Fosa de las Marianas, tiene 10.994 metros de profundidad. Además, las condiciones meteorológicas en esta zona son especialmente violentas. Más de un centenar de aviones y barcos han desaparecido en esta zona triangular. El Triángulo de las Bermudas no es tan paradisíaco como parece. Pero, ¿cómo surgió la leyenda y el misterio que rodea a esta zona? ¿Y cuáles son las razones que podrían justificar estas numerosas desapariciones? Para entender cómo surgió la leyenda del Triángulo de las Bermudas, es interesante hacer un pequeño viaje al pasado. Mucho antes de que se hablara del tristemente célebre Triángulo de las Bermudas,
se informaba de sucesos extraños e injustificados ocurridos en el mar. De hecho, en 1492, Cristóbal Colón, el famoso navegante, informó en sus notas de navegación de que su brújula se había estropeado mientras estaba en las Bahamas. Fue en 1515 cuando el navegante español Juan de Bermúdez descubrió el archipiélago de las Bermudas en el Océano Atlántico, frente a la costa oriental de América. Ya en 1600, los ingleses se establecieron allí tras un naufragio y crearon la primera capital, St. George. Este archipiélago de 300 pequeñas islas fue rápidamente colonizado por los ingleses y pasó a ser británico en 1707. La zona del Triángulo de las Bermudas no tardó en convertirse en una visita obligada para los navegantes, que ganaban así un tiempo precioso en su viaje. La historia moderna de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas comenzó a principios del siglo XIX. El 10 de junio de 1800, la goleta estadounidense USS Pickering partió de Boston hacia Guadalupe. El barco de 23 metros de eslora fue visto por última vez en Newcastle y se cree que desapareció con su tripulación de 105 personas en septiembre de ese año. La explicación más plausible es que fue atrapado por un ciclón. Un suceso trágico, pero no muy sorprendente teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas de la zona. Salvo que, a partir de entonces, las desapariciones se sucedieron. En 1854, el Bella, un barco británico con destino a Jamaica, se perdió. En 1866 se perdió el trimotor sueco Lota, seguido 2 años después por el mercante español Viego. Los 2 últimos nunca fueron encontrados. Uno a uno, el Atalanta, el Miramón, el Cyclops y el SS Cotopaxi desaparecieron. En 1945, casi 30 aviones y barcos habían desaparecido en el océano, la mayoría de ellos sin dejar rastro. A medida que los trágicos acontecimientos se sucedían sin llegar a explicarse, el misterio se instalaba de forma natural y pacífica. Pero fue finalmente en 1945, con la historia de la desaparición del 19 Squadron, cuando la leyenda del Triángulo de las Bermudas se popularizó, pasando de simples accidentes misteriosos a hechos reales sensacionalistas. Los autores aprovecharon entonces estas historias, basándose en casos de barcos y aviones que encallaron sin que se encontraran sus cuerpos. La enigmática teoría de la abducción por parte de los extraterrestres se mencionó a menudo. En aquel momento, la investigación no permitía dar respuestas científicas y era difícil explicar razonablemente los hechos. Pero, ¿de dónde viene el nombre de Triángulo de las Bermudas? En 1952, un escritor mencionó el término triángulo en un artículo sobre la zona. En febrero de 1964, Vincent Gaddis, escritor y periodista estadounidense, impuso una portada de revista titulada El mortal Triángulo de las Bermudas. Este aficionado al misterio se inspiró en varios artículos de revistas publicados en los años 50 para popularizar un misterio sobre las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Al año siguiente, publicó un libro titulado Horizontes Invisibles, en el que explotaba la leyenda mediante la narración de hechos anteriores reales o algo modificados o incluso puramente inventados. Entre los cientos de desapariciones, algunas son más interesantes que otras. Este es el caso del vuelo 19 que, como se ha mencionado anteriormente, marcará un punto de inflexión en la leyenda del Triángulo. El USS Cyclops, desaparecido en 1918, sigue siendo el suceso más mortífero. Este barco causó la pérdida de 309 víctimas. El carguero El Faro fue una de las últimas desapariciones registradas en la zona maldita. A pesar de las numerosas desapariciones inexplicables, no fue hasta el siglo XX cuando el Triángulo de las Bermudas empezó a considerarse una zona peligrosa. De hecho,
un acontecimiento histórico en 1945 dio lugar a la leyenda cuando 5 aviones torpederos de la Marina estadounidense que fueron a un vuelo de entrenamiento nunca regresaron. Fue el 5 de diciembre de 1945, en Fort Lauderdale, Florida. El teniente de entrenamiento Charles Carroll Taylor, un hábil instructor con unas 2.500 horas de experiencia de vuelo, se preparaba para llevar 5 aviones Avenger a la costa de Estados Unidos para su entrenamiento. Cada avión está cargado con una tripulación de 3 personas, excepto el piloto, que está acompañado por un solo copiloto. 14 hombres forman parte de este ejercicio. Está previsto que el vuelo dure 2 horas. Los aviones se revisan antes del despegue y todos están en buen estado de funcionamiento. El avión es repostado. El tiempo es bueno. El mar está en calma. A las 14:10 horas, los 5 aviones despegaron de la base de Fort Lauderdale, en Miami. Durante aproximadamente 1 hora, los aviones volaron al sur de la isla de Gran Bahama y practicaron sus ejercicios de bombardeo. Las transmisiones de radio en este momento muestran que el entrenamiento fue un éxito total. Los Vengadores ahora solo tienen que volver a su base en Fort Lauderdale. Pero es a partir de ahí cuando las condiciones de vuelo se deterioran. Son las 15:40. La torre de control graba una extraña conversación entre los aviones sobre la ineficacia de sus radiocompases. Esta herramienta indispensable para recibir e indicar la dirección de las balizas en relación con los puntos cardinales parece estar dando problemas y ya no es útil para más de la mitad de la tripulación en vuelo. Ahora es imposible para los Vengadores localizar Fort Lauderdale, su punto de retorno. Los sentimientos de pánico y de pérdida inminente abruman inmediatamente al teniente y a su tripulación. Su navegación, ahora a ciegas, los saca del radar de la Marina estadounidense. En ese momento, el teniente Taylor tomó la decisión de no cambiar a la frecuencia de emergencia, lo que le habría devuelto el contacto con la estación de tierra, pero le habría hecho perder el contacto con su tripulación. Entonces confía en sus conocimientos y sentimientos para que su tripulación vuelva a la tierra. Más tarde, el teniente Taylor envía un mensaje de radio. Dice reconocer los Cayos de Florida. Decide poner rumbo a lo que cree que es Fort Lauderdale. Desgraciadamente, en ese momento, su avión habría sido reportado sobre las Islas Bahamas y su cambio de rumbo lo llevó espantosamente lejos de la costa de Florida, hacia el mar abierto. Eran las 7 de la tarde. Se intercepta un último mensaje de radio. El teniente Taylor prepara a los Vengadores para amarrar. Los aviones tienen suficiente combustible para volar hasta las 8 de la tarde. Cae la noche y la tripulación en formación no está autorizada a volar de noche. Desde entonces, no se han dado más noticias. Inmediatamente se iniciaron las búsquedas, pero no se encontró ningún rastro de los aviones. Ni restos, ni cuerpos. La historia del vuelo 19 reavivó las numerosas leyendas que ya alimentaban el misterio del Triángulo de las Bermudas. Aunque no faltan explicaciones racionales para este suceso, ¿cómo se explica que las brújulas fallaran al mismo tiempo? ¿Y cómo es posible que tras más de 75 años de búsqueda no se haya encontrado ningún rastro del vuelo 19? Y para seguir alimentando este misterio, paralelamente a esta historia, esa misma noche se produjo otro suceso trágico e inexplicable. En cuanto se cortó el contacto por radio con los 5 aviones y quedó claro que el vuelo 19 estaba perdido, se enviaron 2 hidroaviones PBM-5 Martin Mariner. Con los nombres en clave de Entrenamiento 32 y Entrenamiento 49, cada uno con una tripulación de 13 hombres partió para tratar de encontrar la formación del teniente Taylor. La formación 32 voló hacia las Bahamas, mientras que la 49 se dirigió a la costa de Florida y luego a alta mar. Tras 10 minutos de vuelo, el entrenamiento 49 desapareció de la pantalla del radar, para no ser visto nunca más.
Testigos de un buque de carga en la misma zona afirmaron haber visto una explosión en el cielo y llamas en el océano. El 5 de diciembre de 1945, 6 aviones y 27 hombres desaparecieron en circunstancias poco claras e inexplicables. Desde ese día, se busca para encontrar aunque sea un rastro, un trozo de escombro, pero nada. En 1977, en su película Encuentro del tercer tipo, Steven Spielberg dirige a un científico que encuentra los aviones del vuelo 19 en perfecto estado en un desierto de México. El escenario involucra eventos sobrenaturales y extraterrestres. Esto se suma a las misteriosas teorías de esta tragedia. La desaparición del Cyclops es la mayor desaparición no relacionada con el combate en la Armada estadounidense. De hecho, 309 personas, entre tripulación y pasajeros, se hundieron con este carguero en 1918. El USS Cyclops era un portaaviones de carbón que entró en servicio en 1910. Se diseñó para abastecer de carbón a otros barcos a través de los mares. En enero de 1918, el buque se embarcó para abastecer a los barcos británicos en las aguas cercanas a Brasil. El 16 de febrero salió de Río de Janeiro con un cargamento de manganeso. El 20 de febrero entró en Bahía y 2 días después partió hacia Baltimore. Se suponía que iba a hacer este último viaje sin parar, pero los días 3 y 4 de marzo, el barco se detuvo en Barbados, una pequeña isla del Mar Caribe, para cargar. El 4 de marzo el Cyclops zarpó de nuevo hacia Baltimore. El último mensaje recibido de ella fue que todo estaba bien. Entonces, no hay más noticias. A pesar de que las herramientas de comunicación de las naves se habían puesto en marcha recientemente, el USS Cyclops todavía tenía la posibilidad de enviar un mensaje de emergencia, pero no se registró ninguno. Ya el 13 de marzo se inició una búsqueda, pero no tuvo éxito. La teoría más racional es que el carguero tuvo que enfrentarse a fuertes vientos de más de 130 km por hora. La carga era demasiado pesada y el barco se desequilibró y volcó. La investigación reveló que el capitán Worley podía haber entregado el barco a los alemanes, pero no se encontraron pruebas que confirmaran esta hipótesis. También surgieron especulaciones con tintes paranormales sobre una posible abducción alienígena. Esta repentina desaparición, que no deja rastro, ha suscitado interrogantes. En cualquier caso, es la tragedia que más víctimas ha provocado en el Triángulo de las Bermudas. Una de las desapariciones más recientes es la del carguero SS El Faro en 2015. Hoy en día, con los avances tecnológicos y la construcción de barcos excesivamente equipados con herramientas de localización precisas, podríamos pensar que estamos a salvo de tragedias y desapariciones. Pero a veces la naturaleza nos recuerda que sigue siendo la más fuerte y la dueña de los acontecimientos. El barco El Faro es un ejemplo concreto. Esta es su historia. Es el 1 de octubre de 2015. El barco, de 240 metros de eslora, transportaba contenedores. Salió de Jacksonville, Florida, con destino a Puerto Rico, con una tripulación de 33 personas a bordo. Al mismo tiempo, se desató una enorme tormenta tropical a cientos de kilómetros del barco. La tormenta alcanzó a El Faro y se interpuso en su camino. El barco quedó atrapado en medio del huracán Joaquín. Atrapado por vientos de más de 200 km por hora y olas de 15 metros de altura, el barco fue desafiado por todos lados y la tripulación se dio cuenta de que sus posibilidades de escapar del desastre estaban disminuyendo. El capitán del barco, Michael Davidson, envió un mensaje de socorro para alertar a la tripulación de la situación crítica en la que se encontraban. Pero el contacto se perdió rápidamente. El barco El Faro fue entonces enterrado bajo el océano con los 28 americanos y 5 polacos a bordo.
El huracán amainó tan rápido como había empezado. Rápidamente se puso en marcha una búsqueda y durante semanas los equipos rastrearon la zona en busca de restos, huellas o cualquier otra cosa que pudiera ayudar a localizar el barco. Unos días después se vieron restos y una mancha de petróleo flotando frente a las Bahamas. Se dedujo la posición aproximada del buque El Faro. Un equipo de investigadores especializados en accidentes náuticos comenzó entonces su búsqueda. Equipado con un escáner científico de última generación, el barco de los investigadores rastreó el fondo marino durante varios días. La profundidad de la zona es de casi 5 kilómetros y la búsqueda es tediosa. El robot teledirigido que recorre el fondo marino detecta primero los restos dispersos. Contenedores destrozados, piezas de equipamiento y otras partes del barco estaban esparcidas por más de 1 kilómetro. Entonces, el 31 de octubre, los investigadores vieron por fin el casco. Se mantuvo en pie a más de 4.500 metros de profundidad. El pecio tenía más de 30 metros de longitud, desde la punta del mástil hasta la quilla, y es impresionante. Las causas del naufragio se achacaron 2 años más tarde al capitán, que había subestimado los peligros del huracán y mostrado falta de comunicación con tierra. Sin embargo, su posición bajo el agua llevó a algunos a imaginar la intervención de monstruos marinos que podrían haber atrapado el barco y haberlo depositado en el fondo del océano. La cantidad de accidentes y desapariciones inexplicables en el Triángulo de las Bermudas han dado lugar a teorías que escapan a la comprensión. En efecto, ante el miedo a lo desconocido, las mentes se excitan y los más fantasiosos consiguen a menudo encontrar explicaciones donde aún no las hay. Entre los inicios de verdaderas teorías científicas y las creencias más arraigadas, he aquí un panel de las diversas respuestas que se han dado a la explicación de los misterios del Triángulo. Una de las leyendas urbanas más antiguas es la de la presencia de extraterrestres. La presencia de vida fuera de nuestro planeta Tierra siempre ha despertado la curiosidad. Por ello, no tardaron en surgir ideas para relacionar las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas con la presencia de extraterrestres. Estas ideas se vieron respaldadas por los testimonios de marineros que relataron sucesos bastante extraños durante su travesía por la zona. Hace unos años se encontró el relato de un marino mercante en el que describía el encuentro con un objeto volador no identificado mientras navegaba por el Triángulo de las Bermudas. El barco, procedente de Cuba, había puesto rumbo a Argel. En un momento dado, la tripulación se dio cuenta de que el barco viajaba a una velocidad extrañamente alta, aunque el panel de instrumentos no indicaba nada de eso. Entonces, la tripulación empezó a experimentar algunos síntomas bastante sorprendentes. Una sensación de pesadez se hizo sentir en sus cuerpos. El capitán no podía ni siquiera levantar los brazos. Los relojes de la nave estaban apagados y el giroscopio se encontró roto sin razón aparente. Pero lo que ocurrió poco después fue lo que más impresionó. El marinero y el cocinero vieron un gran objeto blanco volador en el cielo a unos pocos kilómetros de distancia. Luego 2 más pequeños se acercaron al más grande y finalmente los 3 desaparecieron. No se ha informado de ninguna explicación para lo que se experimentó y se vio ese día, pero el marino justificaría que el movimiento de los ovnis habría afectado al estado de la tripulación y a su relación con el tiempo. Un descubrimiento fue realizado en 2018 por Darrell Miklos, periodista y explorador de un canal de documentales. Mientras se sumergía en el océano cerca de las Bahamas, con el objetivo de alimentar su investigación sobre los naufragios en la región, se dio cuenta de algo extraordinario. A unos 90 metros de profundidad, el explorador encontró una estructura muy extraña. Dijo que nunca había visto nada parecido. Lo compara con una nave espacial compuesta por un gran cuerpo con 15 protuberancias. Además de este descubrimiento, Darrell Miklos observó una misteriosa serie de estructuras en la zona del Triángulo de las Bermudas, todas ellas cubiertas de un grueso coral que, según él, tenía cientos, si no miles de años.
El explorador sugirió que podría tratarse de estructuras alienígenas, pero solo un mayor análisis y estudio podrá confirmar esta teoría al 100%. Pero, ¿por qué los extraterrestres tendrían interés en hacer desaparecer nuestras naves y aviones? A menudo se mencionan varias justificaciones sobre este tema. El Triángulo de las Bermudas sería la base secreta de los ovnis que han venido a abducir humanos para realizar experimentos. Y tal vez habrían eliminado algunos barcos y aviones problemáticos en el lugar y el momento equivocados. La teoría de la presencia de extraterrestres se asocia a menudo con la teoría de los agujeros de gusano. Estos últimos serían como pasajes que les permitirían viajar a través de los universos. Las puertas del vórtice se abren y se cierran de forma aleatoria. Quizás las naves y los aviones habrían tomado mal estos pasajes y así desaparecerían de la superficie de la Tierra. O bien, los alienígenas que viajan a través del vórtice pueden ser inducidos a abducir seres humanos para aprender más sobre nosotros. Hace tiempo que se apoya la idea de que la ciudad perdida de la Atlántida tiene una repercusión directa en los trágicos sucesos del Triángulo de las Bermudas. En efecto, las aberraciones magnéticas que provocan el mal funcionamiento de las brújulas de los barcos y los aviones se deberían a una radiación emitida por la ciudad engullida en el fondo del océano. La Atlántida es una isla mítica del tamaño de un continente. Su origen proviene de Platón, que evoca en dos de sus diálogos, la Critia y el Timeo, que en la época de la división del mundo, la Atlántida habría sido atribuida a Poseidón, el dios del mar. Luego fue tragada por el mar durante un cataclismo. Durante mucho tiempo, la ciudad permaneció mal ubicada en el tiempo y geográficamente. Pero en la primera mitad del siglo XX, Edgar Cayce, un místico estadounidense con poderes psíquicos, mostró un verdadero interés por el misterio de la Atlántida. De hecho, se dio a sí mismo lecturas bajo hipnosis sobre la Atlántida. Describió el continente con gran detalle y evocó la vida que él mismo había vivido en la ciudad como Atlante. También predijo que se encontrarían los restos de un templo atlante cerca de Bimini, en las Bahamas, en medio del Triángulo de las Bermudas. En la ciudad de la Atlántida vivía una población con conocimientos muy avanzados y ricos recursos naturales. Gracias a estos recursos excepcionales y a su notable tecnología, se dice que la civilización atlante desarrolló poderosos cristales de fuego de los que extraía su energía. A pesar de que la ciudad está ahora hundida, Edgar Cayce pensaba que los cristales de fuego de los atlantes seguían irradiando desde el fondo del océano y serían estos mismos rayos los que perturbarían el campo magnético de la zona. De ahí las perturbaciones de brújulas, radios, compases y posibles accidentes. En 1968, esta hipótesis se vio reforzada por el descubrimiento de la carretera de Bimini. Se trata de una formación rocosa visible en el fondo del mar. La forma y la organización de estas rocas sugieren un camino o un muro que podría haber sido hecho por el hombre. Algunos investigadores asocian inmediatamente este descubrimiento con la Atlántida y con el hecho de que la ciudad habría existido realmente, mientras que otros no ven ningún vínculo, dejando la Atlántida ligada a lo maravilloso y lo fantástico. Entre las leyendas que explicarían las súbitas desapariciones que asolan el Triángulo de las Bermudas, no se escapa la existencia de monstruos marinos que atacarían a los hombres. Entre los monstruos descritos, la Lusca ha llamado mucho la atención por el número de testimonios que se refieren a ella. Apodada el terror del Caribe, la Lusca es una criatura acuática híbrida entre el tiburón y el pulpo, que se asocia con una apariencia de dragón. Se dice que el monstruo marino evoluciona en los agujeros azules, que son muy comunes alrededor de las Bahamas. Estos sumideros submarinos, a veces muy profundos, están conectados a cuevas subterráneas. Un lugar ideal para que una criatura así se esconda. Se dice que la Lusca mide unos gigantescos 20 metros de longitud, y algunos relatos más extravagantes hablan incluso de 60 metros.
Se dice que tiene dientes tan afilados como cuchillos y tentáculos con dientes. Los testimonios afirman haber presenciado ataques de una violencia sin precedentes. La Lusca es terriblemente aterradora. Se dice que matan a cualquier pescador o narrador que se aventura demasiado cerca de su zona. Se dice que incluso ha llevado a sus víctimas a sus cuevas. Otros relatos afirman haber visto a la Lusca agarrar a las personas de los pontones de los barcos y llevárselas bajo el agua. Con sus grandes tentáculos, se dice que es capaz de hundir un barco entero y arrastrarlo a las profundidades. Por último, los remolinos procedentes de los agujeros azules se deberían, de hecho, a las inhalaciones y exhalaciones de la criatura submarina. ¿Leyenda o realidad? La distorsión del tiempo es un fenómeno puramente especulativo por el momento, e implica una distorsión del continuo espacio-tiempo que afecta al flujo del tiempo. En pocas palabras, este fenómeno nos permite viajar en el tiempo a través de unas puertas llamadas grietas. Las fisuras espaciotemporales pueden producirse de forma natural o ser inducidas artificialmente. Requiere una gran cantidad de energía. Aunque estas ideas ya se habían discutido antes, no fue hasta 1935 cuando surgieron especulaciones serias sobre posibles atajos en el espacio-tiempo o pasajes a universos paralelos. Albert Einstein y Nathan Rosen, ambos físicos, propusieron la idea de que sería posible viajar de un lugar a otro del universo a través de un túnel espacio-temporal, el puente Einstein-Rosen o agujero de gusano. Esta teoría supone un gran avance en el estudio de las distorsiones espaciotemporales, y aunque parezca algo sacado de una película de ciencia ficción, podría explicar algunas de las desapariciones que rodean al Triángulo de las Bermudas. Y con razón, los testimonios pudieron relatar hechos muy parecidos a las distorsiones temporales, con los relatos de Bruce Jernon, Helen Casio o Ted Jones. La fecha es el 4 de diciembre de 1970. Bruce Jernon, acompañado por su padre y su pareja, despegó de la isla de Andros, en las Bahamas, en una pequeña avioneta turística llamada Bonanza. Eran las 3 de la tarde y Bruce, el piloto, se dirigía a la costa de Florida, una ruta con la que estaba familiarizado por haberla volado una docena de veces antes. Pero este día, las cosas no iban a ser iguales. Vio la primera nube pequeña frente a él, bastante baja en altitud. Esta nube parecía ser cada vez más grande, no solo porque el avión se acercara, sino porque era cada vez más grande. Consiguió atravesarlo y salió sano y salvo. Al llegar a los 3.500 metros, una segunda nube apareció frente a él, pero esta vez era mucho más masiva. Sin otra opción, Bruce tuvo que atravesarlo. Una vez dentro de la nube, la oscuridad era total. Entonces empezaron a aparecer relámpagos dentro de la masa negra. La nube comenzó entonces a adoptar una forma cilíndrica de 1 kilómetro de ancho. Parecía que tardaba una eternidad en pasar. Finalmente, la tripulación vio la luz al final del túnel, pero ocurrió algo increíble. Las paredes del túnel de nubes comenzaron a cerrarse sobre el avión. El equipo de navegación entró en pánico. Las agujas de la brújula giraron en todas las direcciones. Nada respondería. Bruce preservó en la navegación para sacar su avión del túnel. Con toda la aceleración que le permitía el avión, finalmente consiguió salir de la nube turbulenta. Bruce intentó entonces contactar con la torre de control para determinar la posición del Bonanza. La torre le dijo que estaba sobre Miami Beach. Sorprendido, Bruce hizo un rápido cálculo del tiempo de vuelo y la distancia recorrida, y no le cuadraba. No podía estar en esa posición. Pensó que era un error de la torre de control. A continuación, la niebla se disipó y salió el sol. Cuando sus ojos se aclimataron al resplandor, Bruce se dio cuenta de que efectivamente estaba volando sobre Miami Beach. Ese día, Bruce Jernon voló durante 47 minutos y recorrió 400 kilómetros. El Bonanza es totalmente incapaz de hacer un viaje así en tan poco tiempo.
¿qué ocurrió el 4 de diciembre de 1970? No fue hasta 2 años después cuando Bruce Jernon se dio cuenta de que algunos científicos atribuían algunas de las desapariciones del Triángulo de las Bermudas a anomalías espaciotemporales. A continuación, se remontó a lo que había vivido ese día. Sus cálculos le permitieron estimar que el recorrido por el túnel habría sido de unos 160 kilómetros, completados en solo 3 minutos. Esto habría hecho volar literalmente al Bonanza y a sus pasajeros. Entonces, ¿qué pasó realmente ese día? La historia de Helen Casio es, sin duda, una de las desapariciones más extrañas que implican lo inexplicable. Es el 7 de junio de 1964. Helen Casio, una experimentada aviadora, despegó en su avión de pasajeros, el Cessna 172, acompañada de un pasajero. Según su plan de vuelo, partió de Pompano Beach, Florida, con destino a la isla de Gran Turca, en las Islas Turcas y Caicos, una zona que conocía bien. A la hora prevista para el aterrizaje, su avión fue visto en el cielo. Los testigos la vieron sobrevolar la isla durante casi 30 minutos. Solo que, en lugar de aterrizar, Helen Casio dio la vuelta y desapareció en un banco de nubes para no volver a aparecer. Pero, ¿qué ocurrió realmente ese día? El misterio de esta historia está, por supuesto, sin resolver. Sin embargo, algunos elementos han salido a la luz ya que, aunque no recibió ningún mensaje desde tierra, sus conversaciones durante el vuelo fueron escuchadas por la torre de control. Algunos intercambios muy sorprendentes. En efecto, después de haber llamado a la torre de control para informar de que su brújula se desviaba en todas las direcciones, Helen Casio observa el paisaje que sobrevuela y parece interrogarse. No entiende dónde puede estar. La aviadora dice que la isla que sobrevuela se parece a Gran Turca en su forma, pero que parece desierta, deshabitada. No hay casas, ni aeropuerto, ni carreteras, ni edificios. Su pasajero confirma esta descripción. En tierra, el avión es claramente visible, pero no recibe ninguna respuesta de la torre de control, que intenta en vano confirmar su posición. Helen y su pasajero se preguntan cómo saldrán de allí. El tiempo es claro y parece imposible que Helen no pueda ver la isla y todas las instalaciones. Decidiendo dar la vuelta, la Cessna 172 giró completamente hacia el mar y se sumergió en una masa de nubes para no volver a salir. Se iniciaron búsquedas inmediatamente, pero no se consiguió nada. No hay rastro de la aviadora, su pasajero o el avión. Algunas teorías dicen que es bastante plausible que un avión tan pequeño pueda caer al mar y hundirse inmediatamente sin dejar ningún rastro. Sin embargo, otras explicaciones menos racionales han salido a la luz. La aviadora podría haberse encontrado involuntariamente en una grieta espaciotemporal que la habría llevado a una época en la que la isla aún no estaba habitada. Habría regresado, pero al intentar volver se habría sumergido de nuevo en la grieta y habría quedado atrapada allí para siempre. ¿Era una ilusión o una distorsión real? Otra historia sorprendente es similar a la de Helen Casio. Esta es la historia de otro piloto, Ted Jones. Tuvo la suerte de poder contar su historia porque salió indemne de ella. En otoño de 1969, Ted Jones partió para un vuelo de Bimini a Florida en su avión de entrenamiento, un monomotor de ala baja. El vuelo transcurrió sin incidentes hasta que Ted Jones se encontró con un mar de nubes al acercarse a la costa de Florida. La travesía fue tranquila y el piloto consiguió mantener el rumbo. Pero cuando salió de la masa de nubes, se sorprendió al ver que no estaba volando sobre Florida, como debía, sino sobre Bimini. Volvió al punto de partida. Ted Jones estaba seguro de sí mismo. No había cambiado de rumbo ni había dado marcha atrás en ningún momento, y había vigilado en todo momento sus instrumentos de navegación. Una vez más, un misterio sin respuesta. A pesar de los misterios que rodean al Triángulo de las Bermudas, la investigación científica ha aportado respuestas racionales.
Si en la década de los 50 faltaban medios y conocimientos, esto dio paso fácilmente a misterios y explicaciones más rebuscadas. Sin embargo, hoy en día, con el avance de las nuevas tecnologías y los innovadores avances en hidrografía, los científicos tienen acceso a equipos de última generación para sondear, visualizar y experimentar con el fondo marino. Por ejemplo, ahora se puede utilizar el sonar para visualizar con precisión el fondo marino. En 2020, esto permitió encontrar un pecio de 95 años. En la actualidad, se proponen varias explicaciones científicas para justificar los sucesos que ocurren en el Triángulo de las Bermudas. Aquí están los principales. Entre las diversas teorías científicas que se mencionan, a menudo surge la de la flatulencia oceánica. Estos últimos son emisiones submarinas de gas metano que podrían reducir considerablemente la densidad del agua y provocar una pérdida de flotabilidad. Una vez que el gas se libera a la atmósfera, también sería peligroso para los aviones. Los efectos de este fenómeno se producirían con tanta rapidez que un barco o un avión ni siquiera tendrían tiempo de enviar una llamada de emergencia. Estos efectos se han observado en el mar de Kara, frente a la península de Yamal. Los investigadores que hablan de los sumideros siberianos suponen que el mismo fenómeno podría producirse en la zona del Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿qué ocurre realmente en el fondo marino y cómo puede afectar a la navegación marítima y aérea? ¿Por qué hay gas en el fondo del océano? Los fondos marinos de las Bahamas, Florida y las Bermudas están llenos de enormes reservas de gas metano de origen natural. En efecto, al descomponer la materia orgánica, los microorganismos anaerobios y metanógenos producen metano. Se almacena en las profundidades del océano en forma de hidrato de metano y está presente en grandes cantidades, pero es difícil de explotar. Para explicar cómo son los hidratos de metano al microscopio, imagine una fina jaula de hielo con metano atrapado en su interior. Esto ocurre en condiciones de baja temperatura y alta presión que se dan en el fondo del océano. En las partes más profundas de los océanos, en los sedimentos, que son las partículas que se han depositado en el fondo por efecto de la gravedad, se encuentra el hidrato de metano. Pero también en los taludes submarinos, más conocidos como taludes continentales, a varios cientos de metros de profundidad. Así, atrapados en forma sólida, estos gases no llegan a la superficie del océano. Sin embargo, si la temperatura o la presión fluctúan, el hielo se derrite y el gas se libera. ¿Cómo disminuye la densidad del agua a la emisión de gases? Con el calentamiento global, el deshielo se ve fuertemente favorecido y también la liberación de gases. La estabilidad del hidrato de metano se basa en factores precisos de temperatura y presión, por lo que la más mínima variación provoca la liberación de gas. Así es como las jaulas de hielo estallan y liberan el metano en forma de burbujas bajo el agua. Los movimientos del suelo y las fracturas tectónicas también favorecen la liberación de gas. El agua de la superficie mezclada con el gas provocará inestabilidad y una importante disminución de su densidad. Como resultado, los barcos en esta zona pierden flotabilidad, ya que esta es más débil y se hunden literalmente en cuanto se hunden más allá de los límites de su casco. ¿Cuáles son los peligros una vez que el gas se libera a la atmósfera? Las consecuencias para los aviones también son importantes. Según las últimas investigaciones, la presencia de metano en el aire provoca turbulencias atmosféricas. Esto reduciría la sustentación de los aviones y las aeronaves y también haría que los motores de pistón o de reacción dejaran de funcionar. Por lo tanto, cabe suponer que la desaparición de algunos aviones se debió a que atravesaron una mancha de metano procedente del mar. Una vez más, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Recientemente, un equipo de geocientíficos estudió la cuestión de las Islas Bermudas. Gracias a las nuevas tecnologías, han podido mirar la isla y su entorno con otros ojos, y esto no ha dejado de sorprender. El sonar es el instrumento que ha revelado el fondo marino de las Bermudas. Este dispositivo de detección subacuática utiliza las ondas sonoras para localizar, divisar e identificar objetos sumergidos.
En términos prácticos, el sonar proporciona en última instancia un mapa del fondo marino, como si el océano se hubiera vaciado de agua. Una vez retirada el agua, los investigadores descubrieron que el minúsculo archipiélago era en realidad una pequeña parte emergida de una inmensa montaña submarina de 4.000 metros de altura. La naturaleza volcánica de las Islas Bermudas ya era conocida por los científicos, pero ¿cómo surgió una montaña de semejante tamaño? Durante la primera fase de la formación del Océano Atlántico, se produjo una enorme erupción volcánica en una zona bastante aislada del fondo del océano. Durante los siguientes millones de años, el volcán se elevó gradualmente por encima de la superficie del océano. Esta isla estaba inicialmente entre 900 y 1000 metros sobre el nivel del agua. Entonces, hace 30 millones de años, el volcán se durmió. El viento y la lluvia erosionaron la montaña, dejando solo una meseta, una pequeña isla en la cima de una enorme montaña submarina. A lo largo de los años, millones de diminutos moluscos se han acumulado en las paredes junto con algas, conchas y gruesas capas de piedra caliza, formando un paisaje de afilados arrecifes en el punto más alto. El material obtenido tras millones de años se describe como afilado y podría incluso perforar un barco y hundirlo en segundos. Algunos de los arrecifes pueden alcanzar los 12 metros de altura. El profesor de biología marina Tom Aylife informó de que entre los arrecifes de 12 metros de altura y el abismo de 8.000 metros de profundidad se formaban enormes túneles en los que se podía medir una potente fuerza de succión. Este es el fenómeno de la teoría de la turbera. Se dice que este fenómeno natural del ecosistema es capaz de aspirar enormes objetos bajo la superficie del agua. Estos vórtices se ven acentuados por la meteorología, especialmente por los vientos fuertes. La potencia de los vórtices generados toma entonces la forma mítica de un embudo en el que ningún barco podría salir. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en medio de una actividad meteorológica especialmente violenta. Los huracanes, las tormentas ecuatoriales y las tormentas eléctricas actúan regularmente en esta zona, lo que no facilita el viaje en barco o en avión. El huracán es un ciclón tropical, un fenómeno comparable a una tormenta muy violenta con fuertes vientos. Se trata de una amplia zona de nubes de tormenta en rotación unida a fuertes vientos. Los ciclones tropicales son temidos porque son destructivos en tierra, en el aire y en el mar. Es uno de los peligros naturales más comunes que se cobra un gran número de vidas. El Caribe es una de las zonas más afectadas. Junto con las condiciones meteorológicas extremas, las microrráfagas de viento que soplan a más de 270 km por hora pueden provocar olas de tamaño desproporcionado. Se trata de las denominadas ondas rebeldes. Las rock waves son olas oceánicas grandes y repentinas. La altura de una ola rebelde debe ser 2,1 veces mayor que las demás olas que la rodean al mismo tiempo. Estas olas se consideraron durante mucho tiempo un mito, ya que hasta el siglo XX los científicos no tenían forma de medirlas y los marineros que se dedicaban a burlar la botella fueron claramente acusados de imaginar estas escenas. Hoy podemos confirmar que estas ondas sí toman forma. Sin embargo, dada la inmensidad del océano y la velocidad de las olas, las observaciones y mediciones siguen siendo escasas. Las olas bravas siempre han sido el temor de los marineros. Formadas de forma espontánea y aislada, estas olas, descritas como gigantescas, pueden derribar barcos enteros. En este momento, se describieron como monstruosos muros de agua que se alzaba ante ellos de la nada. En efecto, una ola normal acariciará el barco mientras que la ola rebelde lo golpeará con fuerza. Las olas de los canallas pueden alcanzar una altura de 30 metros y provocar una presión de hasta 100 toneladas por metro cuadrado. Ningún barco está diseñado para resistir tanta presión ni para soportar impactos a gran altura sobre la línea de flotación. Un impacto así lo hundiría inmediatamente. En inglés, estas olas han sido incluso apodadas killer waves, olas asesinas.
A pesar de los informes de hace tiempo, no fue hasta 1995 cuando se pudo medir y estudiar la primera onda rebelde. Se registró una ola de 26 metros de altura en medio de olas de menos de 12 metros. Desde entonces, el mito marítimo se ha convertido en realidad. Pero, ¿son estas olas las responsables de los naufragios en el Triángulo de las Bermudas? El científico oceánico Simon Boxall, del Centro Nacional de Oceanografía de la Universidad de Southampton, afirma que en la zona del Triángulo de las Bermudas se forman olas rebeldes. Según él, estas olas pueden formarse en cualquier lugar donde se junten las tormentas, como es el caso de la zona del Triángulo. De hecho, las tormentas de México, el Ecuador y más al este del Atlántico pueden chocar, haciendo que las olas en diferentes direcciones se crucen y formen muros de agua. El científico y su equipo recrearon el fenómeno de las olas rebeldes en un tanque en una reproducción a escala del carguero USS Cyclops. Este último desapareció en 1918 allí. En pocos minutos, la fuerza de las olas rebeldes dañó el barco hasta que se hundió en el fondo del tanque. Sin embargo, esta teoría es discutida por otros científicos que afirman que las olas extremas causadas por las malas condiciones meteorológicas no deben confundirse con las olas rebeldes. Habrá que esperar a que se realicen más estudios para confirmar esta teoría, que en cualquier caso no puede explicar los accidentes de avión. La corriente del Golfo es una corriente cálida en la superficie del océano. Se origina entre Florida y las Bahamas y se dispersa en el Océano Atlántico. En 1513, el navegante español Juan Ponce de León observó que sus barcos eran arrastrados por una corriente de agua caliente. En 1770, Benjamin Franklin encargó un estudio y un mapa para mejorar los tiempos de navegación. Esta corriente cálida, que atraviesa el Triángulo de las Bermudas, tendrá como consecuencia el cambio repentino de las condiciones meteorológicas. Por ello, los aviones y los barcos se ven sorprendidos a veces por violentas tormentas en un corto espacio de tiempo. La corriente del Golfo también influye en la formación de las trombas de agua en esta zona. La corriente del Golfo es descrita por los marineros como una gigantesca cinta transportadora de unos 80 metros de ancho. Si está orientado en la misma dirección, arrastrará a los barcos, pero si está orientado hacia la corriente del Golfo, los barcos pueden perder velocidad. Además, los restos de aviones o barcos atrapados por esta corriente podrían dispersarse rápidamente por el océano. Esto podría explicar por qué algunos aviones y sus víctimas permanecen desaparecidos para siempre. Las trombas de agua se forman cuando las corrientes de aire frío pasan sobre aguas cálidas. Se forma una enorme columna de aire giratorio en forma de embudo. Este fenómeno es similar a un tornado, pero solo se produce sobre agua. Las trombas de agua son bastante comunes en la costa de Florida. Aunque se disipen con bastante rapidez, un barco o un avión que vuele bajo su trayectoria sufriría graves daños. La presencia de la corriente del Golfo en la zona del Triángulo de las Bermudas favorece la formación de trombas de agua. Recientemente, un equipo de meteorólogos ha planteado una nueva hipótesis que podría explicar la pérdida de barcos en la zona del Triángulo de las Bermudas. En un documental de Science Channel, estos científicos señalan un fenómeno meteorológico muy peculiar que da lugar a la formación de grandes nubes con una inusual forma hexagonal. En las imágenes tomadas por el satélite Terra de la NASA, se observaron nubes hexagonales de entre 30 y 80 metros de diámetro sobre el océano. Estas formas son muy sorprendentes, ya que la formación de las nubes es mayoritariamente aleatoria. Según los científicos, estas estructuras nubosas son capaces de generar vientos extremadamente violentos de más de 270 km por hora. Las corrientes de aire bajan hasta la base de la nube y llegan al océano. Esto crea poderosas olas y fuertes perturbaciones en la superficie. Son verdaderas bombas aéreas que pueden arrasar con todo lo que encuentran a su paso. El mal funcionamiento de los instrumentos de navegación de aviones y barcos ha sido denunciado a menudo por pilotos y navegantes durante los trágicos sucesos ocurridos en la zona del Triángulo.
no se trata de coincidencias aleatorias que puedan apuntar a una perturbación del campo magnético de la Tierra en esta zona. Pero, ¿qué es el campo magnético? Conocido como el escudo terrestre por los científicos, el campo magnético de la Tierra se genera por los complejos movimientos del fluido en el núcleo externo de la Tierra. Es este campo el que obligará a todas las brújulas a apuntar en la misma dirección, el norte magnético, o a guiar a los animales migratorios en sus largos viajes. Es un poderoso escudo invisible que protege nuestro planeta de las partículas cósmicas. Por ello, los aviones y los barcos dependen del campo magnético para ubicarse y orientarse en grandes zonas sin puntos de referencia visuales, como los océanos. La declinación magnética es el valor del ángulo entre el polo norte magnético, indicado por la brújula, y el polo norte geográfico. El norte geográfico es el polo norte, por donde pasa el eje de rotación de la Tierra. La brújula indicará el norte magnético, guiado por el campo magnético de la Tierra. Este campo está en constante movimiento. Los mapas se realizan indicando el norte geográfico, pero las brújulas indican el norte magnético guiadas por el campo magnético terrestre. Dependiendo del lugar de la Tierra en el que te encuentres, la declinación magnética será diferente. Además, el norte magnético se desplaza con el tiempo. En la actualidad, se calcula que se desplaza a unos 60 kilómetros al año. Si los navegantes inexpertos no conocen la existencia de esta declinación magnética, pueden encontrarse lejos de su destino, o incluso cometer errores al calcular una ruta. Por eso los navegantes utilizaban una brújula para calcular sus rutas. Las tormentas magnéticas definen las grandes fluctuaciones del magnetismo terrestre. Estas tormentas magnéticas, como también se les llama, están causadas por las variaciones de la actividad solar. Debido a los cambios de humor del Sol, cualquier sistema o infraestructura que contenga metal o esté sometido al flujo de corriente eléctrica podría verse alterado. La aparición de tormentas magnéticas hará que el campo magnético aumente. En el caso de los aviones en vuelo o de los barcos en el mar, esto perturbará las agujas de la brújula y las ondas de radio. Una combinación ganadora para que los pilotos y navegantes pierdan su trayectoria y se vuelvan inalcanzables. Existe la teoría de que un meteorito chocó contra la Tierra hace miles de años y se hundió en el fondo del mar en el Triángulo de las Bermudas. Por lo tanto, es claramente posible que este cometa tenga características electromagnéticas particulares y provoque perturbaciones en el campo magnético. La existencia de este campo magnético y sus perturbaciones hace que los navegantes deban corregir siempre su rumbo inicial, teniendo en cuenta la declinación magnética. Hoy existen herramientas para ello, pero hace unos años no era así, y el desconocimiento de todos estos datos científicos podía llevar a la pérdida de los barcos. El 56% de los accidentes aéreos y el 80% de los marítimos se deben a errores humanos. Aunque la gente suele intentar justificar las tragedias que provocan la pérdida de toda una tripulación por el fallo del equipo y los caprichos del entorno, en muchos casos resulta que el error lo cometió el propio hombre. En los errores humanos pueden intervenir varios factores, como la fatiga y el estrés. Las causas de la posible fatiga se han tenido en cuenta en gran medida en las nuevas condiciones de trabajo, que imponen periodos de descanso y tiempos máximos de trabajo que no deben superarse. Sin embargo, en el pasado, los pilotos y la gente de mar no estaban sujetos al código laboral y podían tener que navegar muchos días seguidos. Además, con la acumulación de fatiga, la atención deja de ser óptima y el riesgo de provocar accidentes es mayor. También, cruzar el Triángulo de las Bermudas, ya sea en barco o en avión, es una auténtica expedición. Entre el mal tiempo y los mares imprevisibles, la travesía puede convertirse rápidamente en una batalla contra los elementos furiosos. El estrés que surge en estas situaciones afecta al rendimiento y a la iniciativa racional de la tripulación. Las decisiones tomadas bajo esta presión suelen poner en peligro el rescate de las aeronaves y provocar accidentes. El misterio del Triángulo de las Bermudas y sus extrañas e inexplicables desapariciones nos ha mantenido en vilo durante décadas.
y ciertamente no ha terminado. La zona sigue siendo un paso obligado para miles de barcos y aviones que, de otro modo, tendrían que hacer un desvío interminable. Pero si se tiene en cuenta el tamaño del Triángulo de las Bermudas, el denso tráfico aéreo y marítimo y las condiciones meteorológicas especialmente adversas, el número de desapariciones no es tan elevado como parece. Además, las compañías de seguros no consideran esta zona como de riesgo y no aumentan las primas de los aviones y barcos que la atraviesan. El Triángulo de las Bermudas tampoco es una de las 10 zonas de navegación más peligrosas del mundo, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y, sin embargo, los hechos están ahí. Cientos de barcos, aviones y helicópteros han desaparecido sin dejar rastro, sin que se encuentren restos, sin ninguna explicación plausible, a veces incluso sin emitir una llamada de emergencia. En 1938, el barco anglo-australiano llegó a emitir un mensaje en el que decía que el tiempo era ideal y que todo iba bien, justo antes de desaparecer con su tripulación de 38 personas. Nunca más se supo de ella. Los hallazgos científicos nos han demostrado que los fenómenos submarinos, como la flatulencia oceánica, pueden afectar claramente a las trayectorias de los barcos y aviones en el océano y causar daños irreversibles. La zona también está sometida a un clima muy hostil que puede provocar huracanes, enormes olas y otros fenómenos extremadamente peligrosos. Y estadísticamente, los pilotos y navegantes son muy a menudo responsables de su propia pérdida. Pero estas respuestas racionales no justifican todas las tragedias, y algunos autores prefieren buscar la aclaración en las dimensiones paranormales o a través de otras teorías más místicas. Además de las desapariciones, también hay relatos de apariciones. En 1935 se vio un avión fantasma sumergiéndose en el océano, que en aquella época no era muy profundo. Sin embargo, en la búsqueda de los restos no se encontró ningún rastro. En 1975, cuando un oceanógrafo quiso hacer una foto de una tormenta magnética, se dio cuenta durante el revelado de que otro barco también estaba presente en la imagen. Sin embargo, está seguro de que ese día no se cruzó con ningún otro barco. Es evidente que el Triángulo de las Bermudas no ha revelado todos sus secretos. Hay una fina línea entre lo racional y lo irracional. ¿Por qué no podemos estudiar lo paranormal científicamente? Los avances científicos de hoy son capaces de explicar ciertos hechos considerados irracionales ayer. Entonces, ¿podrá la investigación científica de mañana explicar las incoherencias de hoy?